Blanca Alcalá, Eduardo Núñez, a Jenny Lincoln y al señor Don Guyen. En las reglas del panel va a ser de que voy a hacer una breve presentación del tema. Los ponentes tendrán 10 minutos, posteriormente tendrán una segunda ronda de 15 minutos general, de tal manera que les pueda tocar como 3 minutos a cada quien, y después vemos las preguntas de la audiencia, tratando siempre de agruparlas, más que ir pregunta por pregunta, cuál es la idea general, de tal manera que podamos terminar en punto a las 12:45. A ver, el tema de los medios de comunicación pues juegan un papel esencial para el conocimiento, la percepción y la valoración de los procesos electorales y sus resultados por parte de amplios sectores de opinión pública nacional e internacional. O sea, el tema de los medios de comunicación en democracia es un eje central. Central, ¿por qué? Dos razones. Uno, porque contribuyen a difundir, a comunicar al votante sobre las distintas fases, etapas, preparación de elecciones. Y por otra parte, son las correas de transmisión a través del cual los partidos políticos y candidatos hacen partícipe, dan a conocer a los ciudadanos las distintas ofertas políticas. Democracias modernas sin medios de comunicación es imposible. El tema que tenemos es cómo garantizar la libertad de expresión, los temas de transparencia y de equidad en las contiendas político-electorales. Pero conforme la democracia y la tecnología también van teniendo una evolución y un desarrollo, hacen que estos elementos informativos, tanto para el ciudadano como para los partidos y candidatos, entren en fases de mayor complejidad. Con la irrupción de los medios sociales o alternativos, el escenario se ha tornado aún más complejo. En todo caso, es indispensable que para cumplir adecuadamente con sus funciones y responsabilidades, los organismos electorales para contribuir a la integridad del proceso, los medios cuenten con todas las garantías, apoyos y facilidades necesarias como plena libertad de expresión, acceso a la información, la libertad de realizar sus trabajos de cobertura e investigación en un clima libre de intimidación o amenazas de violencia, así como a recibir un trato igualitario. Para ello, para profundizar el tema, contamos con este notable panel de expertos y especialistas. Realmente es el panel variado, se buscó tener perspectivas distintas y en ese sentido, qué mejor que podamos iniciar con un representante activo de los medios de comunicación como Leonardo Curcio. Don Leonardo, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, Manuel. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación, un privilegio estar aquí, un privilegio también compartir la mesa con tan distinguidas y distinguidos ponentes. Yo quisiera ir al grano porque tenemos poco tiempo y tomando la idea fundamental que alienta esta conferencia, he preparado unas notas que tienen que ver con la integridad del debate democrático, si efectivamente está en riesgo o no. Ustedes saben que efectivamente hay distintas teorías de la democracia, pero todas reconocen que toda democracia debe tener dos elementos fundamentales. Uno, pues garantizar la representación, hay mecanismos que deben efectivamente que los ciudadanos elijan a los cargos que ejercerán la función ejecutiva o la función legislativa, y el segundo, una función de
deliberativa. Debe garantizarse efectivamente el acceso a la información, garantizar la máxima distribución de la información, de tal manera que los electores puedan en todo momento tomar las decisiones colectivas que la democracia exige. Por tanto, una democracia tiene en suma, cuando menos un componente procedimental y un segundo elemento de carácter deliberativo. Yo veo tres problemas que se suman a los tradicionales que ya teníamos. Los tradicionales los enumero, o simplemente lo recuerdo a título de proemio. Por ejemplo, la concentración de la propiedad en los medios sigue siendo un problema en muchos países, en los cuales, por supuesto, este tema imposibilita que distintos actores accedan en la misma cantidad o con la misma frecuencia a los medios de comunicación. Hay, por supuesto, también la calidad de la programación en países donde la televisión sigue siendo dominante, pero actualmente veo tres nudos problemáticos que esta tarde comparto con usted y que me parece que están en la frontera de la discusión sobre si corre o no riesgo el debate, la deliberación democrática. El primero es esta frontera entre la libertad de expresión, el pluralismo y las ideologías que se contraponen a él, o, déjenme decirlo más claramente, la mentira pura y dura. Es decir, cuando los medios de comunicación empiezan a vivir, nuestros vecinos norteamericanos lo han experimentado y hay ríos de tinta sobre el particular, o más preocupación que análisis. ¿Tú qué haces como medio de comunicación cuando un personaje que invoca, por supuesto, en el debate público, que va a dar su opinión, y que es una opinión como cualquier otra, miente deliberadamente, miente bellacamente, diría, y tú te encuentras ante la posibilidad de decir: o considero que lo que está diciendo este señor es perfectamente respetable porque es una opinión como cualquier otra, o denuncio que se trata de una mentira. O cuando me encuentro ante el nuevo problema, que no es tan nuevo, como si me da tiempo profundizar en él, de la posverdad. Es decir, ¿qué pasa cuando tú tienes ya un conjunto de digamos, radioescuchas o televidentes, audiencias predispuestas a creer algo que no necesariamente es verdad, pero se ha convertido socialmente en una especie de aceptación generalizada? ¿Cómo te enfrentas a ello? ¿Lo confrontas, navegas por aquello de que finalmente la audiencia, un medio de comunicación nunca se debe pelear con la audiencia y debes decir: yo mejor sigo con la corriente y digo que tal cosa finalmente ocurrió, aunque tenga elementos para decir que no lo es? Ahí hay una frontera problemática. La segunda es la atomización de la agenda pública. Esto nos plantea un problema organizativo, cómo se da la conversación pública. Y el tercero tiene que ver con tema del modelo de comunicación política, tema que aquí en México, después del informe de observación electoral que tuvimos, la presidenta Chinchilla lo puso de una manera muy clara: México tiene que revisar las formas digamos, la organización de su comunicación política. Estos tres temas abordaré en los próximos minutos de una manera absolutamente sucinta. En una sociedad plural, todas las posturas o posiciones que quepan dentro del arco constitucional deben tener, como es natural, espacio en los medios. El pluralismo como principio reconoce la discrepancia como un derecho válido y plantea que a través de la argumentación puedan cambiarse pues decisiones mayoritarias. Por tanto, discrepar, debatir y oponerse no solamente es éticamente válido, sino que es consubstancial a la democracia. En consecuencia, el establecimiento de un régimen democrático supone la existencia de un espacio público para que florezca un debate enriquecedor en el que nadie puede ser descalificado. Es decir, los opositores tienen el mismo derecho a hablar que el gobierno, y el ciudadano tiene derecho a oír a ambos, de tal manera que, bueno, lo que hoy opina la mayoría, mañana puede ser visto de otra manera. Una sociedad pluralista, sin embargo, tiene una frontera que los teóricos constitucionales no han trazado con toda claridad. O sea, ¿qué pasa cuando una ideología contraria a la democracia empieza a pedir efectivamente los mismos espacios o el mismo tratamiento que cualquier otra ideología? Muchos observadores de la vida pública se han preguntado, por ejemplo, en el proceso electoral del 2016 en los Estados Unidos, si elementos de la retórica del hoy presidente y algunos de los grupos que lo apoyan, estos que tardó 48 horas en condenar, abiertamente racistas, otros con una mentalidad absolutamente anticientífica, deben ser respetados como si fueran ciudadanos honorables que defienden los mismos valores que el pluralismo sostiene. Ahí tenemos un problema serio. El dilema fue planteado en distintas ocasiones a lo largo de la campaña. Yo debo respetar como una opinión válida a un señor que dice:
que el cambio climático simple y llanamente no existe, o que la evolución darwiniana es simplemente una invención de teóricos extraños, y decir, pues es una opinión como cualquier otra, y yo la consigno como tal y no la confronto, o que el Telecán fue, bueno, ya me meto ahí a Honduras. El tema es qué opinión es respetable y qué opinión no es respetable, o si todas las opiniones deben ser tratadas exactamente con el mismo rasero en aras del pluralismo. Tenemos ahí una frontera poco sencilla de resolver, igual que el tema de la verdad. Algunos medios han puesto de manera muy clara, algunos norteamericanos, este fact-checker, que es, el señor no está diciendo la verdad. Yo me pregunto si realmente cada vez que consignamos todo lo que se está diciendo en la vida pública deberíamos estar como termómetros de la verdad diciendo, este señor a partir de este momento empezó a mentir de una manera deliberada o no, o consignar y que el soberano saque las propias conclusiones diciendo, este señor o esta señora dicen esto, yo me callo y simplemente consigno lo que ocurre. Ahí hay un dilema para los medios de comunicación no menor, porque puede ocurrir, como está ocurriendo en los Estados Unidos y en varias repúblicas latinoamericanas, que el propio poder diga, señoras, la resistencia y la oposición está en los medios de comunicación y no en los partidos políticos. A partir de ahí los medios de comunicación empiezan a vivir esta problemática de su doble condición. La teoría democrática dice que por un lado debemos ser los vigilantes de que no haya excesos del poder y por otro lado debemos ser los anfitriones de la deliberación pública. Es decir, garantizar que todas las voces se escuchen. El problema es qué voz y cómo vas efectivamente estableciendo estos límites cuando te enfrentas a estos desafíos. O sea, opiniones que no son respetables o que no están dentro del arco constitucional o los valores que se defiende una democracia, o por el otro lado, mentiras deliberadas. Esto me lleva al segundo punto, que es el tema de la atomización de la agenda pública. Es absolutamente claro para todo mundo que en una democracia moderna pues hay un montón de conexiones que ya no son las tradicionales. En la idea esta clásica de que el gobierno y los medios de comunicación manejábamos más o menos la agenda pública, hoy ha dejado de ser cierta. Por supuesto, hay un montón de plataformas a partir de los cuales muchos ciudadanos pueden organizar verdades alternativas. Y esto tiene, como todas y todos ustedes saben, pues elementos muy positivos. Tú puedes tener una rebelión desde Moldavia hasta el norte de África, un montón de ciudadanos que se organizan a través de redes sociales, pueden difundir un montón de, pues por supuesto, informaciones, incluido el video, en donde pueden denunciar represión y otras cosas, o puedes efectivamente también tener, pues, un montón de mentiras que se divulgan a través de esos medios. No es neutro el asunto. Tú puedes tener un montón de páginas de internet que te digan, como en Estados Unidos se acreditó hasta el cansancio, que el señor Barack Obama había nacido en Kenia. Oiga, eso no es verdad, no importa, pero la página de internet dice eso. Y este problema de la atomización de la agenda pública y de la mentira abierta en medios alternos, los medios de comunicación tradicionales es más fácil confrontar con cartas al editor o aclaraciones, pero tienes en Facebook o en el Twitter, pues tú puedes decir lo que absolutamente te dé la gana y decir, yo digo que Barack Obama nació en Venus y es mi opinión, respétela porque es una opinión como cualquier otra, tenga o no fundamento. El asunto es cómo vamos a organizar democracias o cómo vamos a organizar la conversación pública en momentos en los cuales tú tienes efectivamente estas agrupaciones ciudadanas que tienden a aislarse unas de otras y encontrar un espacio reconfortante en donde en la red encuentras personas que piensan como tú. Si alguien dice, por ejemplo, que los afroamericanos son inferiores y de pronto se encuentra que otro señor en Twitter le repite que él está de acuerdo y que le parece muy sensato y muy valiente que él salga a dar esa opinión, empieza a resultar reconfortante para esos grupos extremistas el ir ubicando que hay otros sectores de la sociedad que piensan como ellos, y esto nos da agrupaciones peligrosas de pensamiento extremo. Las teorías de la conspiración proliferan a todo lo que da y la idea de la posverdad, con esto concluyo, empieza a nacer en sociedades en las cuales la desconfianza a los medios de comunicación es también muy profunda. En el caso de la posverdad, que ahora está tan de moda, aquí en México tenemos nuestras propias posverdades. Tendemos a creer que en Estados Unidos la inventamos, pero, por ejemplo, si ustedes preguntan a buena parte de mis compatriotas qué ocurrió en la elección del 2006, ustedes tienen la versión científica y canónica de lo que ocurrió en el 2006 y tienes tu posverdad.
Si tú efectivamente confrontas en determinados círculos la posverdad de que hubo una trampa y que el INE se prestó a eso y que en todo caso está clarísimo desde entonces que hay un aparato destinado a hacer determinadas cosas, empiezas a encontrar un montón de resistencias en sectores que ya han aceptado eso como una verdad alternativa. Y aquí encontramos, y con esto termino, nuevamente el problema inicial. Es decir, ¿qué pasa cuando alguien dice que su opinión es una opinión perfectamente válida, aunque vaya contra las pruebas o cuando vaya en contra de los propios datos que tenemos? No es fácil organizar esto y, bueno, dejo aquí mi intervención para no exceder el tiempo. Veo que estos tres nudos problemáticos hoy amenazan de una manera directa la integridad del debate democrático. Reitero nuevamente el agradecimiento y el privilegio de compartir el panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo, por tu intervención. Ahora tiene la palabra la embajadora Blanca Alcalá. Muchas gracias. Sin duda debo admitir que estando entre un panel de expertos, de destacados académicos y comunicólogos, seguramente mi intervención será la más modesta. Por ello agradezco enormemente a los organizadores el que me hayan permitido compartir, como ellos me lo han pedido. Algunas reflexiones, les diría que desde la mirada de lo que me ha tocado hacer como parlamentaria, pero también de padecer como política. En ese sentido, pues bueno, definitivamente ayer reconocía esta iniciativa de la Fundación por llevar a cabo este seminario en materia de integridad electoral. Primero por la importancia y la pertinencia que representa para los países de la región, por demás interesante y complejo, además el tema de los medios de comunicación, justamente en la era digital. En ese sentido, creo que hoy más que nunca necesitamos entender a la democracia como un régimen sustentado en la legalidad y en la legitimidad. Segundo, valorar entonces ese importante papel de los medios de comunicación en la era digital, permítanme decir su uso, inclusive su abuso, algunos efectos y también consecuencias. Y tercero, a manera de conclusión, pues delinear ante ustedes algunas propuestas. Decía que sin duda la democracia es un régimen sustentado en la legalidad y en la legitimidad. De lo legal, creo que ninguno tenemos duda. La ley debe acatarse en sus términos, sin ninguna prerrogativa, en especial cuando se está en una contienda electoral. La ley establece los términos procedimentales bajo los que habrán de desahogarse las elecciones y los mecanismos para eventualmente impugnar los resultados. Es un camino que se ha venido construyendo desde hace décadas para garantizar que nuestras elecciones sean libres, sean auténticas, sean periódicas, como señalan prácticamente todas las constituciones. La legitimidad, en cambio, corre de modo distinto. Si bien tiene sustento en el respeto a las normas, a diferencia de la parte instrumental de la elección, es mucho más subjetiva y depende en mucho del consentimiento y de la credibilidad de la sociedad y de los actores. Y también, por supuesto, de la percepción que se tenga de los personajes y de los partidos en la opinión pública, que se construye, por cierto, a partir en gran medida de la opinión publicada. Por lo que respecta a la legalidad, para garantizar la equidad en las contiendas electorales, la integridad electoral que aquí hemos hablado estos 2 días, pues en todos los países hemos pasado por diferentes etapas. En el caso de México, quizá la memoria nos trae el año de 1977, cuando se institucionaliza la pluralidad al reconocer a todos los partidos políticos existentes. Así podemos hablar de 1990, cuando se establece la Comisión Federal Electoral, o del 93, ya con la instalación del tribunal, en 94, cuando se le da autonomía al propio órgano electoral, o bien recordar que a partir de 2007 se inicia un largo proceso, precisamente sobre el financiamiento de los partidos, la fiscalización de los recursos públicos y el acceso a los medios electrónicos. Todos temas de una gran complejidad y también de un muy difícil acuerdo. Sin embargo, a pesar de las numerosas y consecutivas reformas, el saldo, yo estimo, desafortunadamente sigue siendo en un escenario de confrontación política y de enorme polarización que nunca las reglas son definitivas, que eso no sería el problema. Quizá el mayor problema es que a pesar de que los partidos han pugnado por mayor equidad y certeza, pareciera que una buena parte de la opinión pública lo único que hemos generado es que piensen que estamos alejándonos de ellos y que nunca nos ponemos de acuerdo. Y que entre más
estamos haciendo las cosas, también mucho más parece que estamos cuestionando sobre el actuar de todos los que en ello estamos involucrados. No quisiera que me malinterpretara, estoy convencida que en términos de legalidad hoy hemos alcanzado de manera plena, para bien, la condición de tener certeza en las reglas, pero también hay que reconocer que vivimos en una enorme incertidumbre en los resultados. Bajo esta premisa, hoy mismo sabemos que los países que habrán de tener elecciones en este año, en 2017, como Chile, como Honduras, como Bolivia, o en 2018, como México, como Colombia, como Perú, entre otros, cuentan en todos los casos con sistemas jurídicos electorales robustos, sus instituciones son sólidas y, sin embargo, además de que efectivamente no sabemos quién va a ganar, pues al final del día son los electores quienes lo decidan, curiosamente ni siquiera los pronósticos demoscópicos más avesados tienen certeza de cuál es el comportamiento. Recientemente hemos visto que casi nadie ha acertado. Pero lo que sí sabemos es que se cuestiona invariablemente a los árbitros y también invariablemente se descalifica a los competidores. Y es aquí donde el término de legitimidad y también el papel de los medios cobra una especial trascendencia. ¿Por qué? Porque en términos de legitimidad, los procesos electorales, los partidos y la autoridad no gozan del mejor momento de credibilidad ante los ciudadanos. Una elección puede ser impecable y va a dotar de legitimidad de origen a un gobernante, pero la legitimidad política yo estimo que es como un recurso no renovable, que se agota y que al agotarse, lo mismo por incumplimiento de campañas, lo mismo por todo lo que implica la construcción de la percepción o de la posverdad, como lo decía el propio Leonardo, pues efectivamente pueden dar al traste con todo un proceso de años, de meses o todo un sistema. En ese sentido, en términos, yo la verdad confieso que me he preguntado en los últimos días qué tan importante y qué tan trascendente es todo lo que podamos hacer en relación con la compleja relación entre medios y elecciones en la era digital. Asunto que, por cierto, en una parte hoy son legales, en otra hay una enorme ínsula que todavía falta por definir qué queremos o cómo reglamentar o cómo organizar o cómo tener estos códigos de ética, pero lo que es evidente es que tiene una enorme relevancia por su cantidad, por su calidad, por sus impactos, por la forma y por el fondo que ello finalmente transmite. Déjenme también poner algún ejemplo. En términos de cantidad, ¿de qué tamaño es el asunto que estamos discutiendo? Bueno, para el caso de México, la campaña electoral de 2015, por ejemplo, si lo traducimos a cifras concretas, se transmitieron para ese año alrededor de 40.900.000 spots de radio y televisión durante el tiempo del proceso electoral, los cuales resultaron abrumadores para cualquier persona interesada o no precisamente en la política. Si el número por sí mismo es abrumador, el estilo resultó además caótico para el ciudadano, cuando de la noche a la mañana se encontró con la decisión de los concesionarios, finalmente son los dueños del balón, de que en los medios electrónicos se tenía un pautado promocional en donde efectivamente se cumplía con la obligación por la autoridad electoral que ya establecía y que terminó por impactar y someterlos a una programación de 5 o hasta más spots continuos de cada uno de los diferentes candidatos en la contienda. Si en términos de cantidad resultó agobiante, en términos de calidad, además de ser asfixiante, resultó en una pérdida de sentido respecto del contenido objetivo de las campañas y a veces a que alguna parte del electorado se cuestionara sobre la necesidad de tanta propaganda electoral, de cómo gastar cantidades de ese tamaño frente a las grandes necesidades de un país. El ciudadano común, yo estimo que a veces lo que hemos hecho es alejarlo de la política y se enfrentó además ante la dificultad de distinguir entre un discurso y otro, entre una propuesta y otra. Primero porque evidentemente todos hablamos de seguridad, de la inclusión a las mujeres, de la participación de los jóvenes, del respeto a los adultos mayores, del apoyo al campo, etcétera, etcétera. Esto es en el mejor de los casos. En el peor, la verdad es que las anticampañas, entre más escandalosas, hoy han resultado mucho más efectistas. El saldo, insisto, ha sido por un lado la espotización de la política y en lugar de acercarnos al ciudadano se ha venido produciendo un efecto contrario, el cual alimenta el desinterés en las elecciones, la confusión en la información de cada candidato y en ocasiones una enorme apatía.
La conclusión no es que estemos regulando el acceso a los medios, si este sea equitativo o no, sino que efectivamente hay cosas que hemos dejado de hacer bien en la política y que esto nos involucra absolutamente a todos. Decía hace unos minutos que en algunos temas nos hemos excedido en la regulación, en otra nos hemos encontrado en la ínsula del Internet y las redes sociales, el reino de la libertad positiva y de la calumnia permitida. Internet y las redes se han desempeñado como un factor relevante en cuanto a la libertad de expresión, lo aplaudo, pero también ha abierto espacios de comunicación alternativo a medios no tradicionales y en algunas ocasiones, si bien se han vuelto mucho más accesibles que los medios impresos y a veces hasta electrónicos, creo que todos ciertamente estamos a favor de la revolución que ello ha representado. Sin embargo, también debemos de estar alertas de sus contenidos. Esta gráfica que puse aquí habla de lo que en tiempo real estamos sometidos a miles de plataformas, todo lo que está a nuestro alcance y todo lo que podemos hacer para bien y a veces también para mal, en función de todo ello. Ciertamente, cualquiera que tenga hoy aspiraciones políticas, y he dicho cualquiera, puede abrir un portal, crear una cuenta o alquilar el Auditorio Nacional y transmitir en vivo desde alguna aplicación y declararse de manera abierta o encubierta, listo para lo que la patria nos demanda. Se trata efectivamente de un derecho irrenunciable, cuyo ejercicio ha saturado las redes hasta nuevamente tener la pérdida del sentido original de comunicar propósitos políticos para resolver los problemas comunes, que efectivamente es la esencia de la política. Hoy día, cualquier discurso banal puede ganar adeptos en un electorado volátil, informado muchas veces, pero también desinformado otras tantas, resentido muchas veces y también con pocas posibilidades de poder contrastar con la verdad. Vivimos, insisto, una era en la que la verdad a modo o los hechos alternativos o la posverdad dominan el discurso de lo real, contribuyendo todavía más a la pérdida del sentido original de la política. Quisiera, hacia la parte final, por obvios de tiempo, decirles que en mi caso he tenido la oportunidad de participar en muy diversos procesos electorales. En esta última etapa, definitivamente frente a la inmediatez que implicaban todos estos nuevos medios, parecería que a veces, muchas veces, podemos inclinar al electorado a asumir posiciones que parecerían haber sido superadas y que hoy nos revelan que la discriminación sigue siendo patente, que la misoginia es una realidad y que, por supuesto, la manipulación de la información es mucho más fácil de lo que nos hubiéramos imaginado. En ocasiones hemos logrado que las acusaciones no se documenten, que los autores desaparezcan en el anonimato permisivo de las redes y, por supuesto, que en más de una ocasión acaban por simplemente desvirtuar o mitificar cosas que están alejadas de la realidad. Pero más grave aún, considero que la discusión de la política hoy también está en manos, en muchas ocasiones, de troles y robots, diseñados para batir a los oponentes en lugar de persuadirnos respecto a proyectos de nación y sobre programas de gobierno. Es como vivir en el hackeo constante de nuestras preferencias, un hackeo de nuestro sentido de responsabilidad política. Dicho de otra forma, cierto, la política avanza, hoy avanza hacia un terreno virtual, en donde en ocasiones los mejores argumentos son de unos cuantos caracteres, una era en la que podría calificarse de un amplio pragmatismo político virtual. Por eso, amigas y amigos, como nunca antes, considero que la democracia ha entrado en un momento en el que la posverdad pretende llevarnos a un estado de incertidumbre respecto de la política y de la democracia. Frente a ello, seguramente solo serán los valores fundamentales, el respeto a los derechos humanos y una auténtica vocación democrática, los medios para recuperar el sentido de la política, utilizar sí los medios alternativos, pero definitivamente poder actuar con vocación, con responsabilidad, con ética y compromiso. Fácil decirlo, difícil hacerlo, pero definitivamente son tiempos de hacer una reflexión profunda, de saber qué queremos en la sociedad, a qué estamos dispuestos y ponernos siempre en los zapatos del otro, aún siendo los políticos los que sean los actores de la contienda. Muchas gracias. Excelente. Excelente, Blanca. Muchas gracias. Muchas gracias. Como van ustedes observando, espléndido panel, perspectiva periodismo, perspectiva de la práctica política, ya nos apuntan los problemas hacia la democracia y la política. Bien, ahora tiene el uso de la palabra Eduardo Núñez, por favor.
Buenos días. En primera instancia, pues muchas gracias por la oportunidad de estar en este importante evento y por la oportunidad de compartir algunas reflexiones en este panel sobre medios, elecciones y democracia. Yo quisiera en esta primera intervención plantear 3 reflexiones, si ustedes me permiten, en una lógica retrospectiva. Aunque no son compartimientos estancos o periodos estancos, digamos que el debate sobre la relación entre medios, elecciones y democracia en América Latina ha tenido como generaciones de debate. Y esas generaciones de debate han derivado en generaciones de regulaciones. Han ido cambiando como los énfasis, los temas, los momentos, en relación con la forma en que ha evolucionado la democracia latinoamericana. Y yo quisiera identificar, si ustedes me permiten, 4 momentos y de esa mano, y tratar de caracterizar cuáles son los temas de debate en cada uno de esos periodos o momentos históricos. Si tuviéramos que decir que hay una primera generación de debate público sobre el papel de los medios en las elecciones y la democracia, diríamos que esa primera generación giró en torno a la idea de proteger derechos. Y eso era, digamos, herencia natural del momento de transición, en el sentido de que veníamos de regímenes autoritarios con altos niveles de control sobre los medios, con altos niveles de represión sobre medios de comunicación, o con altos niveles de cooptación de medios de comunicación. La lógica era más bien entonces que en el nuevo periodo democrático, como parte de las nuevas reglas, había que poner a los medios a funcionar, había que garantizarle condiciones a los medios para funcionar con la mayor autonomía e independencia posible, entendiendo la autonomía y la independencia en función del poder político instituido en el Estado. Esa primera generación de debates se centró, como digo, en la idea de derechos y fundamentalmente proteger el valor de la libertad de expresión, el derecho a la información por parte de los y las ciudadanas, etcétera. Era natural, insisto, en términos de tratar de aprender de las restricciones del periodo previo de carácter autoritario y cómo definir reglas que preservaran la mayor independencia posible en la acción de los medios. Una segunda generación introdujo la preocupación por el papel o la influencia que los medios podían jugar a la hora de garantizar el acceso efectivo de los distintos competidores en un proceso electoral al público. O sea, en qué medida los medios, en su función de intermediación, para llamarlo de alguna manera, garantizaban o no garantizaban la equidad y la competitividad, o no la garantizaban, contribuían a generar condiciones de equidad y competitividad en las elecciones. Esta segunda generación de debates y por ende también de regulaciones se centró mucho más en cómo los medios ayudaban o no a la efectiva competencia, en si todos los competidores tenían un acceso asegurado a los medios de comunicación, en qué medida los medios de comunicación le otorgaban una cobertura similar o proporcional a los distintos contendientes políticos. Era la preocupación también por la forma en que los partidos y los candidatos y candidatas podían acceder a los medios desde la perspectiva también del régimen de financiamiento político, especialmente en esa transición de la política, no solo latinoamericana, en donde digamos el espacio de la competencia pasa del territorio, sin necesariamente abandonarlo, al ámbito intangible de la opinión pública, en donde el gran espacio del debate son los medios de comunicación. Acá las regulaciones que se debatían tenían que ver con múltiples cosas. Cómo garantizar equidad en el acceso, cómo ayudar a una mejor distribución de los tiempos y de los espacios. ¿Se debían regular solo los tiempos y los espacios o debíamos de preocuparnos o no también de los contenidos, sobre el fondo de los mensajes? ¿Cómo supervisar que efectivamente la forma en que se disponía el acceso o la distribución de los medios se estaba ejecutando de manera efectiva? Y eso vino de la mano con dotar a los organismos electorales, en la mayor parte de los casos, de atribuciones de regulación en materia también de medios
fundamentalmente en los periodos electorales, aunque no exclusivamente en ellos. Como digo, esto tiene además una derivación natural en la relación con el régimen de financiamiento político y con la equidad en las condiciones de financiamiento político, especialmente porque conforme evoluciona las campañas electorales para centrar la mayor inversión en el uso de medios de comunicación, lo que la senadora llamaba la espotización de la política, en referencia con la creciente influencia de la televisión en la política y las elecciones, generó una espiral de encarecimiento de las campañas electorales que ha sido particularmente notable en países como los Estados Unidos, pero sin lugar a dudas también en América Latina. Una tercera generación de debates, para llamarlo de alguna manera, tiene que ver con la preocupación sobre la responsabilidad con la que los medios de comunicación asumen la cobertura o la información que se produce sobre los procesos electorales, sobre los los contendores electorales y en general la cobertura de los asuntos públicos. Y ahí hay como una tercera rama, digamos, de debates y preocupaciones que pasa desde los argumentos de fondo hasta las quejas constantes de aquellos que hacen ejercicio de la función pública, por lo que muchas veces son calificados como excesos de los medios. Y ahí hay varias aristas internas en este núcleo de debate que se ha establecido. Una pasa por preguntarnos en qué medida los medios dan una cobertura equitativa a los diferentes partidos y candidatos. Buena parte de las regulaciones sobre el acceso a medios regula la publicidad en los medios de comunicación, pero difícilmente podrá regular la forma en que un diario, un canal de televisión, una radio o cualquier otra expresión de medio de comunicación va a asignar la cobertura a un proceso electoral y a los distintos candidatos y a las distintas candidatas. Entonces pasa por las preguntas, ¿qué visibilidad se le asigna a cada candidato? ¿Hay equidad en la visibilidad? ¿Qué pasa cuando un candidato aparece en la primera plana y otro aparece en la página 25? ¿O qué pasa con la forma en que se editorializa o se toma posición a partir de un titular? Tiene que ver con todo este núcleo de preocupaciones sobre la forma en que los medios, y utilizo el término genérico, que los medios son muy diversos internamente. Una cosa es el periodista, otra cosa es el editor, otra cosa es el propietario. Es decir, son multiformes, para llamarlo de alguna manera, pero refiere a eso, a en qué medida los medios pueden influir en los comportamientos político-electorales de la mano de la forma en que le asignan la cobertura a los distintos, digamos, contendientes en una campaña electoral o al poder público en general. Una segunda vector, digamos, de este núcleo de debate sobre el tema de responsabilidad es en qué medida los medios deben de asumir de manera transparente posiciones políticas. Y aquí tenemos como dos escuelas, para decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en los Estados Unidos y en algunos otros países, los medios asumen posiciones a través de su línea editorial en relación con determinadas candidaturas. Dicen, para esta elección consideramos que esta candidatura es recomendable, y establecen una lógica o intentan dotar de una cierta racionalidad a la posición editorial del medio de comunicación, que no significa que necesariamente esa posición vaya a reflejarse, digamos, en la forma en que cubre la campaña electoral a través de la noticia propiamente dicha o propiamente construida. Pero en América Latina esa no es una tradición. No es normal que encontremos que un medio diga nosotros vamos a apoyar al candidato X o al candidato C, aunque se asume o se presume por las líneas editoriales y por las formas de cobertura que esos medios avalan a X o Y candidato. Eso también tiene una dimensión muy importante que es, insisto, de la responsabilidad pública del medio a la hora de transparentar sus posiciones políticas. En este sentido, ¿verdad?, eso pasa en muy buena medida por un aspecto que podría de autorregulación. Difícilmente vamos a poder establecer, bueno, podríamos establecer una ley que un medio deberá, pero eso es como, bueno, remite al debate que planteaban sobre en qué medida no estamos hiperregulando
también tratando de hiperregular la relación entre medios y elecciones y entre medios y democracia. Pero habla más bien de la necesidad de que los medios hagan manifestaciones públicas y transparentes de sus intereses, de sus posiciones, y como actor puede tomar una posición política en relación con un proceso o con un candidato en específico. La cuarta generación que podríamos llamar, y que lo tocó muy bien Leonardo en su exposición, y en alguna medida la senadora también, es la que tiene que ver con lo que llamaríamos los temas de nuevo cuño, ¿verdad?, que tienen que ver con este momento. Y cuando digo este momento no estoy hablando de hoy para adelante, estoy hablando de los últimos 10 años, ¿verdad?, en esta lógica, digamos, extendida y continuada del tiempo. Y eso tiene que ver con dos temas fundamentales. El tema de la posverdad, en donde a la reflexión que muy bien hacía Leonardo, yo le agregaría algo que hablábamos ayer entre el Cafés con Don, y es que el problema no solo está en que ahora se estén cuestionando las narrativas o las interpretaciones que sobre la realidad hacen X o Y actor, es que en la época de la posverdad se está cuestionando los hechos, que es mucho más dramático. O sea, estamos cuestionando los hechos, no estamos cuestionando la forma en que Don o que la senadora o que Manuel interpreta ese hecho. Se están negando los hechos. Y frente a eso, cuando no aceptamos el hecho, lo que hacemos es construir, como bien decían en la campaña estadounidense, hechos alternativos o verdades alternativas. Entonces estamos entrando en un periodo, digamos, de irracionalidad, si lo pudiéramos llamar así, ¿verdad?, y también de irresponsabilidad en el manejo de asuntos que son fundamentales, tanto en lo atinente a un proceso electoral en específico, como a temas de gran relevancia, como el tema, por ejemplo, ya citado en algunos debates anteriores, en algunos paneles anteriores del cambio climático. Y el segundo tema del contexto, que aquí termino, es el del impacto de los medios digitales, de la digitalización de los medios de comunicación, la forma en que eso impacta a los medios tradicionales y la forma en que las redes sociales y el Internet están transformando no solo la comunicación social en general, sino la comunicación social en lo específico. Y no lo estoy diciendo desde una lógica de campañas electorales nada más, lo estoy diciendo justo desde estos vectores. ¿En qué medida los nuevos medios digitales, las nuevas herramientas de las redes sociales, el Internet, impactan estos distintos tipos de generación o preocupación? Es decir, ¿en qué medida impactan la efectiva preservación de la libertad de expresión y el derecho a la información? ¿En qué medida impactan el tema de la responsabilidad a la hora de informar? ¿Y en qué medida impacta también los temas de la equidad y la competitividad en los procesos electorales? Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Le voy a pedir ahora hacer uso de la palabra al señor Don Guillén. Buenos días. Me invito a la Fundación ANAN a un doble ejercicio. El primer es de convivencia y yo tenía que rechazar. Ayer, por ejemplo, por la noche no puedo venir a la cena porque comenté a la doctora Alanis que tengo que trabajar bajo su mando para este segundo ejercicio, que es el ejercicio de reflexión, ¿no? Y efectivamente, de verdad que escuchando a mis colegas aquí del panel, Leonardo ha presentado una visión, yo diría, inmediata de la situación actual dentro de la cual estamos. Y Eduardo nos ha dado una, yo diría, presentación histórica. Poco tiene que añadir a estas presentaciones que me parece absolutamente profundas, no es de actualidad, no es de hechos, no es de estadísticas, pero efectivamente presentaciones de reflexión. Pero yo diría, mi trabajo es más fácil a partir de las presentaciones, en este sentido.
La presentación, la reflexión es la siguiente. A partir de estas presentaciones, ¿qué podemos concluir para este trabajo nuestro de la construcción de la confianza en las elecciones? Hay un tema que siempre yo diría, para mí está algo un poquito misterioso, de que nadie me ha dado una presentación sistemática, actual, del efecto de los medios de comunicación sobre el voto. El único estudio que tengo, que conozco, viene de los años 90 en Francia. Y de este estudio, yo diría, se dice 70% de la gente vota en función de las discusiones con amigos y a familia. 10% o 12% votan en función de los candidatos, de los argumentos de la afiliación. Y 15 a 17% por influencia de los medios de comunicación. Esta es una encuesta antes de que llegan de manera masiva lo que llamo los medios sociales, ¿no? Lo que Eduardo tocó de inmediato. Entonces, este es un primer punto para ver cómo se puede ajustar efectivamente el papel de los medios de comunicación, sin hablar de lo que ya tocó Eduardo y Leonardo sobre la necesidad de control, etcétera, etcétera, de regulación y de responsabilidad, lo que es siempre los criterios del profesionalismo que Leonardo siempre ha sido un ejemplo para mí. Ahora, de estas reflexiones, me permitiría hacer 3 comentarios. Pero el primer comentario es que efectivamente tenemos de más y más aquí, pero también en Europa y en los Estados Unidos, una verdad estrategia de la duda. Si todo se vale, todas las opiniones, tú me dices 90%, pero él me dijo 10%, ¿quién tiene razón? Este es una estrategia sistemática, no es únicamente en campo electoral, pero en campo de la estrategia de comunicación, de venta, etcétera. Es una estrategia de duda sistemática. La duda no es siempre científica, como dicen los filósofos franceses, ¿no? La duda aquí es una forma de manipulación. ¿Qué hacemos en frente de esta estrategia? Segundo comentario. Lo que llamo la comunicación social, los medios sociales de comunicación, son siempre como el dios Janus, ¿no? 2 caras, la cara positiva y la cara negativa. La cara positiva es que obliga a una discusión porque todos los participantes de estos medios sociales son por principio iguales. No hay sistema de control centralizado. Y por eso es casi imposible de pensar lo que yo creo que la Comisión de Venecia, donde la doctora Alanis ha participado muchos años, la Comisión de Venecia ha pensado un momento a regular el uso de los medios sociales y finalmente era imposible. Y el ejemplo, lo más claro para mí, es una campaña de la candidata a la presidencia en Francia en el año 2005, copió la estrategia de Obama, empezó una campaña de discusión a través de los medios de comunicación sobre su programa de sociales, su programa económico, su programa de gobierno fracasó.
porque nadie puede controlar de manera centralizada, jerárquica, finalmente, los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación exigen finalmente el acceso a informaciones, y esta es la cara positiva, ¿no? Y a través de esta exigencia de los medios de comunicación, sí tenemos algo que se acerca de la democracia deliberativa. Es decir, a través de discusiones podemos llegar a algo más razonable. El tercer comentario, y lo encontró, por eso que la Fundación Kofi Annan es importante, es que encontró este documento que usted tiene afuera. Y dice, confianza en elecciones y aceptación de resultados. Yo me recuerdo las clases de filosofía antes, cuando Carlos Marx dice que la dialéctica con Hegel camina en su cabeza. Yo la voy a ponerlo de pie. Y yo diría, ¿podemos hacer este mismo ejercicio con su documento, señora Alanis? Es decir, ¿qué pasa si la aceptación de los resultados establece la confianza en las elecciones? Trabajamos todos, la administración, la organización, la comunicación social, la justicia electoral, todos con el apoyo de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para establecer la confianza, en rigor, el carácter imparcial, el carácter completamente apolítica de la administración y de la justicia electoral. Este es lo que llamó la administración electoral, es una forma no política de servir la política. No tenemos otra ambición que de servir la política, pero sin hacer la política. Es un trabajo absolutamente, yo diría, encima de las tendencias partidistas. Pero ¿qué pasó? Y con este trabajo esperamos que finalmente se aceptaran las elecciones. Hoy en día en Kenia hay una pelea. Yo participé a la discusión en Kenia, en mismo Kenia, en 2008, y después Kofi Annan también llegó para mediarse en Kenia lo pasó es que en perdedor rechazó los resultados. Y rechazando los resultados, rechazó también el proceso electoral. Y yo diría, el trabajo, las discusiones o las tentaciones o tentativas de desprestigiar las autoridades electorales tiene esta, yo diría, objetivo, es de realmente debilitar la autoridad antes de los resultados. Recuérdese, el año pasado, el presidente elegido antes dijo, yo voy a aceptar los resultados si gano. Pero es la conclusión de sus observaciones, la conclusión sobre el tema electoral. ¿Qué vamos a hacer? La observación tenemos que pensarla en una nueva forma. La mediación tenemos que pensarlo también de nueva forma. Ya no es la forma de la razón, no es más la forma del hecho científico. Yo diría, nadie que conoce México y el trabajo electoral en México puede negar que hay progresos inmensos
desde los años 90 hasta ahora, que sea sofisticado como la justicia electoral, sofisticado como el trabajo de resultados preliminares, etcétera, etcétera. Pero en riesgo sigue es que la aceptación de resultados va a definir la confianza sobre las elecciones. Y me parece una reflexión que usted nos ha permitido de reflexionar de hoy hasta el año próximo, donde vamos a tener elecciones importantes en la región. Gracias. Muchas gracias al señor Dong por su intervención. Quiero informarle aquí a la audiencia que tenemos la presencia de la subsecretaria para América Latina, Socorro Flores. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tiene la palabra ahora Jenny Lincoln, por favor. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Yo soy la directora del programa de América Latina en el Centro Carter, entonces también a los destacados aquí, también a los organizadores, les traigo también saludos del señor Carter, quien está esperando noticias de esta conferencia. También les pido el favor de escuchar mi idioma, mi español no es mi idioma natal. Yo soy de Ohio, en los Estados Unidos, pero ojalá que me puedan entender. Yo quiero abrir el tema de los medios y las elecciones. Cuando hablamos de medios, estamos hablando de información. Y la información trata de, en términos de elecciones, trata de campaña, de candidatos, campañas, hasta las elecciones, y el ladrillo fundamental es el voto. Entonces, la relación entre la información y el voto ahora viene por la tecnología. Entonces, quiero mencionar algo que es un tema importantísimo para los medios, pero el tema es el reto de ciberseguridad en tiempos de elecciones. Hasta ahora no hemos tocado esto, y para cada persona en esta sala es sumamente importante. Para salvaguardar los sistemas de votación electrónico, es necesario que tengamos una mirada crítica respecto a dónde hemos estado, aprendamos del pasado y con la finalidad de preparar nuestros sistemas adecuados para demandas futuros. Con una mirada a los Estados Unidos, por un momento, menciono que en 1990, la Comisión de Elecciones Federales emitió los primeros estándares para la votación basado en un sistema de computación. En 1990. En aquel entonces, apostaría que nadie se hubiese imaginado que 10 años después, los problemas en los Estados Unidos con el voto electrónico jugarían un rol tan prominente en las elecciones presidenciales en 2000 entre George Bush y Al Gore. Se tardaron los resultados por semanas y los últimos resultados se pronunciaron por la Corte Suprema. Llegamos a 2016 y la elección entre Hillary Clinton y Donald Trump. Y estamos hoy investigando el rol de Rusia en un posible hacking en los procesos electorales que pudiera haber tenido impacto no solo en las campañas, sino también en los resultados. Ante esta situación, los gobiernos del hemisferio tendrán que tener una respuesta más rápida en la adquisición y adaptación de la tecnología. También yo soy profesora en la Universidad Georgia Tech, el Instituto Tecnológico de Georgia.
no soy ingeniero, trabajo con bastante ingenieros, soy politóloga, pero para los medios, este mensaje de la relación entre la tecnología y el voto ahora es sumamente importante. El hecho ha pasado a tener tanta relevancia que la clasificación de infraestructura para una elección en los Estados Unidos tiene el mismo nivel de protección cibernética que la Red Nacional de Electricidad y el sistema financiero. Estoy diciendo lo que se llama infraestructura crítica. Sin embargo, con las recientes revelaciones en los Estados Unidos de acusaciones de que la elección estaba amañada y otras maquinaciones políticas, las conversaciones acerca de seguridad de la elección se han tomado más frecuentes. La gente se pregunta, ¿cuán seguro es mi voto? Yo menciono acá, en 1990, yo estaba en Nicaragua para la elección entre doña Violeta y Daniel Ortega. En la segunda observación internacional del Centro Carter, la primera en Panamá en 1989. Mi colega mencionó Kenia, ahora el Centro Carter está en Kenia hoy día con la observación número 104. Pero en aquel momento y desde entonces, la pregunta era, ¿cuán secreto es mi voto? Y el mensaje hasta aparecer en las urnas, tu voto es secreto. La pregunta hoy es, ¿cuán seguro es mi voto? Y tenemos que pasar el mensaje entonces, tu voto es seguro. La experiencia de los venezolanos hace 2 semanas es otro ejemplo de la manipulación del sistema electoral con un abuso de la tecnología para presentar resultados falsos en el voto para la constituyente. Dicha que Smartmatic, en voz alta, explicó que esos resultados no podían ser. Entonces, aunque el tema de este panel es medios y elecciones, agradezco esta oportunidad de añadir un tema que no se ha tocado, es que sí tiene relevancia a los medios también. Les dejo con 2 consideraciones. 1, rastro de papel. En presentaciones en Georgia Tech, en MIT, entonces los destacados investigadores y profesores, afamados criptógrafos, describen una elección basada en la evidencia y manifiesta que el slogan "confía en mí y en mi software" no es una estrategia apropiada. Debe ser confíe, pero verifique. Es un mejor acercamiento y esto ha llevado a una mayor implementación de sistemas de voto electrónico con papelito verificando el motivo del votante. Después de todo, si además de los datos electrónicos, el votante tiene la información en papel, resulta posible llevar a cabo una auditoría y recuento, ambos independientes. Número 2, educación cívica. No deberíamos sorprendernos, los humanos seguimos siendo el eslabón más débil de la cadena de ciberseguridad, el ser humano. Por eso, el gobierno, los ONGs, los medios tienen roles que jugar en la educación para la ciberseguridad. En lugar de reinventar la rueda, es necesario estudiar y publicar
las mejores prácticas y lecciones aprendidas que se han visto hasta el momento. Con el desarrollo de la tecnología siempre se puede hacer más. No solo una campaña educativa en los medios antes de la elección. Tiene que ser un proceso continuo. El desarrollo de la tecnología no para. Tenemos que insistir en la seguridad de esos sistemas electorales. Gracias. Bueno, pues están sobre el auditorio las distintas posiciones, perspectivas, información sobre estos temas de medios de comunicación, y creo que se han tocado una serie de conceptos muy importantes que pasan por el tema de la confianza en las instituciones electorales, la confianza en los procesos electorales, la propia seguridad y la confianza, los temas de democracia y confianza, y ahorita Jenny tocaba el vital, central eje del tema democrático, que es la educación cívica y el tema de la seguridad cibernética. Tenemos 15 minutos, habría una reacción por parte de los ponentes, hay algunas preguntas que se han formulado, ya las tienen ellos. Yo les pediría, por favor, que en 2 minutos pudieran meter en una cápsula el concepto, las ideas fundamentales, atendiendo algunas de las preguntas en un esfuerzo de síntesis, pero también de rigor conceptual y político, porque aquí estamos, digamos, para reflexionar y para tratar de acotar y no llenarnos más de la información o de la posverdad o de las mentiras de las que se hablaban. A ver, hagamos este ejercicio de rigor y de precisión conceptual, y para ello tiene la palabra Leonardo Curcio. Me temo que va a ser imposible que en 2 minutos haga todo lo que me pidas, Manuel, pero yo quisiera decir una cosa. Agradecí, no protocolariamente, agradecí de corazón que me hayan invitado a este seminario. Dije que me sentía muy afortunado de compartir efectivamente el panel con mis colegas, pero ahora tengo que decir que ha sido una mañana de lo más productiva. He escuchado, por supuesto, ponencias interesantísimas e ideas extraordinarias, así es que reitero lo afortunado que me siento de estar aquí. Tengo muchas preguntas y como en 2 minutos no lo voy a contestar, déjenme desarrollar un punto que no logré desarrollar en la presentación original. Y es este tema de la posverdad. Me pregunta Rafael Riva Palacios si la posverdad ya rebasó al fútbol como deporte nacional. No lo sé si lo rebasó o no, pero sí tenemos un problema muy serio, porque la posverdad, y creo que es un tema que hay que analizar con muchísimo detalle, porque la posverdad no es solo un tema que se vehicule o canalice a través de plataformas, digamos, no controladas por medios tradicionales. Tú tienes este sistema de transmedia, que por supuesto es un asunto muy conocido, que nos lleva a una problemática no sencilla de atender en los medios de comunicación, y es qué pasa cuando determinados componentes de la discusión pública, que son visiblemente falsos, son sin embargo utilizados por los medios de comunicación. Aquí todos son mayores y vacunados o mayores y vacunadas, simple y llanamente consideran que es un buen negocio. O sea, no importa cuál sea la verdad, ni los hechos, ni que me pelee yo con narrativas. Yo digo que a mí me conviene tomar una postura que es popular y que me da rating. Déjenme decirlo en medio minuto. Según un informe publicado en los Estados Unidos, si bien el Internet tuvo un avance muy importante en la forma en que los americanos se enteran de las noticias, fue Fox News la cadena más vista por los norteamericanos, y Fox News ha patentado un modelo, no es exclusivo de ellos, pero es muy eficaz, en donde claramente la verdad no es lo más importante. O sea, el infoentretenimiento, si quisiéramos llamarlo de alguna manera, prevalece. Yo en alguna ocasión hablaba con un colega mío de Fox News y le decía, a propósito de un reportaje que publicaron sobre células durmientes de ISIS en la frontera de México y Estados Unidos, yo decía, pero ¿de dónde sacaron eso?
Sí, pero no importa que no sea cierto, o sea, el tema es que es muy divertido y llaman a un ex coronel del ejército, entonces le preguntan, oiga, ¿y qué ocurre con la frontera de México? Entonces tú empiezas a construir una historia que no tiene nada que ver con la verdad. Si yo lo pusiera en una página de Facebook, dijeran, este es un señor que cree en las teorías de las conjuras, igual que puedo poner que los extraterrestres están a punto de entrar a este seminario y quedarme tan tranquilo, ¿no? El tema es que va pasando el transmedia y se va convirtiendo, esto no es un asunto menor, en un buen negocio. Entonces tú dices, yo no tengo por qué, si mi negocio no es decir la verdad, sino mi negocio es que la gente esté contenta, yo puedo decir que el Instituto Nacional Electoral ahora mismo está planeando ya un algoritmo para garantizar que va a haber un resultado en el 18 que va a dar pues, tal resultado. Entonces puede ser que me convierta en una persona más popular. Si digo eso, por supuesto no lo voy a hacer, pero ahí hay un ángulo, aquí termino, que me parece que hay que explorar más, es el tema del modelo de negocio y cómo saltas en este mundo de la posverdad, en donde los medios tradicionales te dicen, pues mire, no lo tome a mal, pero si el negocio es que la gente está más entretenida diciendo que la frontera de México es mucho más peligrosa que la frontera o que Pakistán o que Afganistán, pues los resultados son a todos esos histéricos que gritan que quieren muros. Yo los invito a que hagan una revisión rápida desde CNN, que se dedicó a hacer esto durante muchos años, ahora lo hace con más frecuencia Fox News, y ellos mismos han entonado una autocrítica, pero tuvieron a Lou Dobbs años diciendo que la frontera mexicana era punto menos que el lugar más peligroso del planeta. Cuando tú repites esto de manera incesante, pues tienes efectivamente una percepción en los ciudadanos de que tal cosa es así, y por tanto parece razonable desde ese ángulo construir un muro. Termino aquí, creo que es un tema que no podemos perder de vista cuando la posverdad se convierte deliberadamente en un buen negocio informativo. Reitero el privilegio de estar aquí. Embajador, por favor. Muchas gracias. Pues sirviéndome como marco de referencia a lo que ya Leonardo señalaba hace unos minutos en relación con la posverdad, las preguntas que a mí me formulan justamente tienen que ver con mucho de la posverdad y de mi experiencia personal hace un año como candidata a gobernadora por el estado de Puebla. Ahí yo les diría, alguien me dice cómo fue mi vivencia, bueno, la vivencia personal sin duda fue muy dura, no tuvo límites, y no tuvo límites no solamente por el tipo de información que se manejó, sino también por la cantidad de la información que se manejó. Primero, yo digo que a las mujeres, y no me pongo en la condición de víctima, creo que en este foro habemos demasiadas mujeres que sabemos lo que implica profesionalmente trabajar en cualquier trinchera, pero nos pasa un poco el fenómeno como cuando empezaba a ver los temas de violencia doméstica, que entonces se nos decía, bueno, es que la ropa sucia se lava en casa, ahí saludo a Maro. Hoy igual sucede en la política, cuando decidimos participar nos dicen, bueno, ella quiso entrar a la política, pues se tiene que aguantar. Y esto es parte de lo que sucede muchas veces cuando las mujeres estamos entre más alto incursionando, pues más las consecuencias que tenemos. ¿Qué sucedía? Lo mismo, se utilizaron mecanismos de discriminación, usando la comunicación de todos los niveles, lo mismo la visual que la electrónica, la formal que la informal. Discriminación cuestionando mi oriundez, como si ser mexicana no fuera suficiente para aspirar a ser gobernadora de un estado. En este caso, mi madre decidió que sus 3 hijos mayores naciéramos en Tlaxcala, aunque mi vida entera la he pasado en Puebla. Curiosamente, a diferencia quizá de otros gobernantes que no habían ni nacido ni vivido en Puebla, no era mi caso, pero era suficiente para apelar a la oriundez. Después, los propios órganos electorales, desafortunado el caso de mi entidad, llamaban a votar en los carteles como en los medios a elegir a su gobernador, como si curiosamente en ese proceso éramos 3 mujeres y 2 hombres, y bueno, solo se hablaba para elegir un gobernador, no una gobernadora. Después me hablaban también aquí en otra de las preguntas, me dicen, ¿cómo debería de actuar la autoridad? Sin duda, con apego a la ley. Pero también me parece que hoy que hemos ido compactando las campañas electorales, nuestra capacidad de respuesta dista mucho de la velocidad de las campañas, porque es de reconocerse que en los medios o en el nivel estadual, pues siempre nos iban a negar la razón, y de aquí a que venía la sala superior donde nos podían dar la razón, siempre apegada a la ley, pues prácticamente el daño estaba hecho y pudieron haber pasado 45 de los 60 días de una campaña electoral.
¿Qué hacer para evitar el hackeo de las conciencias públicas o de la conciencia política? Por supuesto que no hay fórmulas mágicas. Creo que hoy más que nunca recuperar el valor de la política es una responsabilidad de todos. Por supuesto que yo estoy a favor de la declaración del 3 de 3, del conflicto de intereses, de todo lo que hoy se está poniendo sobre la mesa como una responsabilidad. El grave tema es cómo construimos cultura política para que no se manipule la información y se distorsionen las realidades. Y entonces caemos en una condición en donde la posverdad puede ser juzgada, puede ser sancionada, puede ser descalificada y simplemente esté descontextualizada. Sin duda creo que el reto sí es de los actores de ser transparentes, de ser profesionales, pero también es del resto de los actores, de las instituciones, de los medios y de la sociedad en su conjunto. Estas serían mis consideraciones finales. Tal vez dos reflexiones extra, reiterando mi gratitud por la oportunidad y además por lo rico del intercambio que ha habido en este panel. La primera reflexión extra, mire, uno de los dilemas más importantes a la hora de plantearse el papel de los medios en los procesos electorales y en la democracia es lo que podríamos llamar la múltiple personalidad que tienen los medios. A lo mejor son algo esquizofrénicos a veces, ¿verdad?, en sí mismos, y refiere fundamentalmente a que hay por lo menos 4 rostros o 4 personalidades en un medio de comunicación, a lo mejor hay más. Uno es que sin lugar a dudas es un medio de difusión de información y por ende la posibilidad de que el medio tenga acceso a la mayor cantidad de información pública y la ponga a disposición de la ciudadanía es un elemento central en un régimen democrático. También los medios son, y es otra de sus personalidades, son medios de transmisión o transformación sociocultural. En muy buena medida reproducen patrones, valores, pautas, comportamientos, a veces para reforzar el status quo, a veces pocas veces para cambiarlo, muchas veces se reproducen casi que inercialmente ciertos rasgos, digamos, de nuestras sociedades, y en ese sentido reproducen la cultura, y en ese mismo sentido tendrían la potencia de ayudar a transformar la cultura, de ayudar a este cambio cultural que, por ejemplo, en materia de paridad se ha estado planteando a lo largo de este seminario. Una tercera personalidad creo que importante, es que son una empresa, que creo que tú lo planteabas. Y como empresa tienen lógica de acumulación de riqueza, quieren ganar dinero. Esa es su naturaleza como empresa. Y por ende entonces entramos en la tensión entre cuál tipo de cobertura me permite ganar dinero, que tú lo planteabas muy bien, y cuál otra no. ¿Qué vende y qué no vende? ¿Qué me genera publicidad y qué no me genera publicidad? ¿Qué me genera cobertura, qué no me genera cobertura? ¿Qué me genera alcance o qué no? Y la cuarta dimensión, o la cuarta personalidad, perdón, es que también es un actor político. Y creo que tenemos que empezar a reconocerlo como tal en alguna medida. Como tal es portador de determinadas visiones y de determinados intereses. Y si empezamos a asumir que los medios también son un actor político, como hay ONGs que son un actor político, como hay sindicatos que son un actor político, como hay movimientos sociales que tienen una dimensión de actor político, entonces le tenemos que pedir responsabilidades políticas. De eso se deriva la demanda de que sean transparentes en la manifestación de sus visiones e intereses políticos, ya sea en una elección específica o en relación con un problema público, también de carácter específico. Yo creo que entender esta múltiple personalidad de los medios es esencial, porque no solo informa en el sentido de qué se puede regular y qué no, pero sino que también nos llama a ser cautos a la hora de no pretender controlar una sola de estas personalidades sin que vayamos a producir un desbalance, un desajuste en esa múltiple y rica, digamos, diversidad que es inherente a los medios. Y en 30 segundos, Manuel, que me como más, la segunda reflexión. Mire, yo creo que otro de los temas, y eso tiene mucho que ver con políticos prácticos también,
es en qué medida los medios enriquecen o están abaratando la calidad del debate político. Eso tiene que ver con el fondo del debate, que ahí no es solo responsabilidad de los medios, también tenemos un deterioro de la calidad del debate político desde los y las políticas, desgraciadamente. Pero tenemos un problema con los formatos. Por ejemplo, explique en 2 minutos la reforma fiscal de este país. ¿Y cómo hace uno? Explique en 30 segundos cuál es su posición sobre la ley o sobre el 3 de 3, ahora que usted lo citaba, que es el paquete de leyes de implementación de la reforma constitucional en materia de transparencia en este país. Bueno, muy difícil. Entonces, digamos, la contracción del debate político a los formatos, especialmente de la televisión, que son mucho más restrictivos, tiene enfrente el dilema de lo que yo llamaría una pérdida de calidad del debate político, no porque vaya a ser necesariamente malo, sino porque es muy difícil condensar en 240 caracteres en Twitter o en 30 segundos en una entrevista de televisión, en donde además el canal se ve en la obligación de editar para ajustarlo al tamaño, digamos, al tiempo que tiene previsto. Es muy difícil que podamos tener un debate sustantivo. Entonces, ese es un impacto que tiene que ver con la mediatización, digamos, de la política, pero fundamentalmente con el impacto de la televisión, fundamentalmente el impacto de la televisión en la política. Creo que tenemos que debatir también eso, porque en una aspiración de una democracia de deliberación, en donde es a través de la deliberación pública que construimos conciencia ciudadana, que construimos una ciudadanía más activa y educada en los asuntos públicos, pues difícilmente lo vamos a hacer si nos sujetamos a los 240 caracteres de Twitter o a los 30 segundos de una entrevista de televisión. Muchas gracias. O a 2 minutos para concluir, ¿no? Es en peligro de estar con gente inteligente que dicen todo lo que uno puede decir de inteligente, ¿no? Entonces, yo voy también a hacer lo que Lourdes llamó la provocación intelectual, ¿no? La primera provocación es la siguiente. Efectivamente, los medios nos dan a pensar, nos dan a soñar, nos dan los valores a construir, porque estos valores son parte de nuestra identidad nacional y nuestra comunidad profesional. Este es un parte importante que ya Eduardo ha desarrollado de manera muy clara. Hay un tema que a mí me tocó, bueno, yo diría, hay un concepto que siempre me incomodo en México, para decirlo de manera otra vez provocativa. Es que los periódicos siempre dicen la oposición ataca el árbitro, diciendo que no respetan la autoridad electoral. La autoridad electoral se la considera como el árbitro, lo que a mí no me parece realmente real, porque el árbitro fundamental es el tribunal, no es el árbitro, no es el INE. No es la institución que organiza elecciones. Si quieren tomar una figura más condensada para discutir de este tema, yo diría, yo no voy a tomar el juego de fútbol con árbitro, etcétera. Voy a tomar la especialidad de la región y de México, son los murales, ¿no? Todos sabemos quién es Sequeira. Todos sabemos quién es Diego Rivera. Todos hemos visitado los murales de México. Pero ¿quién conoce el arquitecto que ha fabricado los muros? Porque sin muros no hay murales. Pero a nadie le importa. Es que dice, si tenemos que utilizar una imagen, las autoridades electorales construyen el muro sobre el cual los partidos políticos pueden hacer los mejores dibujos de la vida política. Me parece una. Y segundo, terminando,
Como Jenny habló de las elecciones del año 2000 en los Estados Unidos, yo me recuerdo un desayuno con el gran Sartori en 2001, a 3 meses de las elecciones, y era en el Tribunal Electoral y con el IFE. Y lo preguntamos, ¿qué pasó en su país? Y Sartori, con una tranquilidad impresionante, dice, ¿cuál es la pregunta? No pasó nada. En mi país se vota, se cuenta, no están de acuerdo, van a la corte y la corte decide y ya se acabó. Es una cierta simplicidad, pero dice algo profundamente correcto a mi juicio. Es que el proceso electoral es un proceso legal, pero desde la constitución de la lista electoral hasta la presentación de los resultados finales, es un proceso totalmente legal. Y si tenemos una cultura de la legalidad, efectivamente las cosas van a ser realmente fácil. Gracias. Una línea. Sí. Una línea nomás. La tecnología electoral requiere 3 cosas. Una, inversión transparente. Inversión que sea no solo plata, sino capital humana también. Número 2, educación. Educación técnica y cívica. Número 3, cobertura de los medios. Cobertura de los medios. Esas 3 cosas, entonces, se necesitan para asegurar que tu voto es seguro. Excelente, excelente. Pues con esta intervención ya damos por terminado nuestro panel. Como moderador también no voy a utilizar los 3 minutos que me habían dado para el cierre, sino también nada más de medio minuto. A ver, el tema es, lo que se ha hablado es la dificultad del tema de información entre hombres y mujeres libres viviendo en democracia. Y se ha hablado de la construcción de muchas leyes, de muchos procedimientos, de instituciones, pero me parece que hace falta la ética de las elecciones en el espíritu de la democracia y rescatar la fuerza de la política. La fuerza de la política obliga a tener valor para contraer compromisos y valor para cumplirlos. Es más fácil ser dogmático que negociador, ser intolerante. Es más fácil dividir que juntar. El compromiso no nos asuste, compromiso y responsabilidad limpiarán la política, que es una actividad noble, moral, que respeta la dignidad humana. Muchas gracias.